amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. En mi angustia te invoqué y clamé a ti, Dios. Oíste mi voz desde tu templo, y mi clamor llegó delante de ti, y me ayudaste. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro del Ministerio de Educación Cristiana, ahora la Escuela de Vida de Casa de Jesús, Lomas del Mirador. Damos la bienvenida a todos, vayan preparándose como siempre, tomando no solo un té, un café o lo que ustedes quieran, sino por sobre todas las cosas tomando en vuestras manos una lapicera, un lápiz, lo que sea también, un papel, algo donde puedan tomar nota, porque realmente es un tema apasionante y que ha sido preparado con mucho esfuerzo y con mucho cariño para con todos ustedes. La idea es entonces formar siervos, siervas de Jesucristo, preparados de la mejor forma, no solo formados, como decía el otro día Beatriz, sino transformados para la gloria del Señor. Y este tercer encuentro de este mes, y es el último de este mes precisamente, de mayo, tiene que ver con el cierre de lo que se había comenzado a dar justamente antes de comenzar todo este tiempo de cuarentena. Así que había quedado pendiente la segunda parte de lo que es consejería laica, de consejería para cristianos, para aquellos que se están preparando para servir al Señor a través de la consejería y que puedan ser capacitados para hacerlo de la mejor manera, puesto que Dios nos da el privilegio de poder servirle a través del prójimo. Así que, bueno, sin más preámbulos, quedan ustedes ahora con Beatriz, que va a dar comienzo a esta segunda clase sobre el tema de consejería. Dios les bendiga. Hoy tengo intención de compartir lo que sería la segunda clase, la segunda exposición del tema Consejería Pastoral capacitando a laicos. Me gustaría compartirle 10 cosas que deben saber sobre la consejería pastoral. Y vamos a hacer una introducción y 3 puntos adicionales. La introducción contaría con estos 10 puntos que quiero compartirle, que lo leí en una investigación que hicieron Integridad y Sabiduría, y me interesa. Entonces creo que aporta muchas ideas que a los que van a escuchar la charla sobre consejería les interesa, les va a abrir más el panorama y les va a motivar a investigar. Bueno, de las 10 cosas que deben saber sobre la consejería pastoral, la primera es: la consejería requiere una Biblia en 3 dimensiones. A nadie le gusta una historia plana y unidimensional con personajes estáticos, una trama predecible y una conclusión poco satisfactoria. ¿Por qué? Porque no suena a verdad en relación a la experiencia humana, lo cual es profunda y multifacética.
Muchas personas se apartan de la consejería basada en la Biblia porque suponen que la Biblia es como una mala historia, que de manera simple da instrucciones sobre el comportamiento en lugar de ofrecer una imagen rica y colorida de la vida humana. La mejor consejería utiliza la escritura como Dios manda, como una perspectiva de la vida en un mundo dinámico que tiene autoridad sobre nosotros. No es unidimensional, sino tridimensional, capaz de hacer frente a muchos factores de la vida, desde la dinámica relacional de la autopercepción a las dificultades circunstanciales. La Biblia nos deleita incluso mientras nos instruye. Desafía a los compromisos básicos de nuestros corazones, inclusive mientras levanta nuestra perspectiva por encima de nuestros dolores. La Biblia da testimonio de sí misma en 3 dimensiones. Solo lee el Salmo 119 si deseas ver una larga y persistente vista de cómo la escritura actúa en los remolinos que se forman en la vida. La consejería requiere una visión en 3 dimensiones de la vida humana. Así como honramos la Biblia usándola como Dios manda, también honremos la vida humana cuando la reconocemos como Dios la ha establecido. Él nos diseñó para responder dinámicamente a las situaciones que nos rodean y esas respuestas son multifacéticas. En la vida, las personas no solo piensan, sino que también quieren y desean. Necesitan sus mentes instruidas, pero también necesitan sus corazones capturados. Tienen que tomar nuevas decisiones, pero también deben mostrar una visión de lo que estas elecciones hará por ellos. Necesita ayuda para entender cómo sus pensamientos privados afectan la manera en la que se relacionan con las personas importantes en sus vidas o cómo los eventos que les ocurrieron en el pasado afectan sus suposiciones sobre el futuro. En suma, la consejería ayuda a conectar los puntos entre los diversos aspectos de la experiencia de una persona. Los ayuda a entenderse mejor a sí mismo a la luz de lo que la Escritura dice. El uso de la Biblia de manera tridimensional permite al consejero mostrar la amorosa autoridad de Cristo sobre cada dimensión de la vida humana. Eres capaz de lo que crees. Un cristiano con una Biblia viviente es una herramienta poderosa para el cambio. Pudieras pensar que hay una categoría de personas que son capaces de escuchar a otros describiendo sus problemas y que de manera automática saben qué decir en respuesta. La verdad, no existe tal superoyente. Así que relájate. Ni tú ni ningún otro puede resolver de manera automática los problemas de los demás. No debes asumir que se necesita un profesional pagado para los problemas de una persona que lucha. No nos malinterpreten, los médicos y los consejeros profesionales son una maravillosa fuente de ayuda. Simplemente señalamos que tu primer impulso no debe ser el evitar abordar las complejidades de los problemas de las personas. Tu primer impulso debe ser servirle en esos problemas. ¿Por qué no estás dispuesto a ponerte de pie en medio del desastre? ¿Por qué no estar cerca de tu amigo que lucha mientras camina a través del proceso
de obtener ayuda. Si Dios te ha dado su palabra y su espíritu habita dentro de ti, hay mucho más que puedes hacer de lo que tú mismo te has dado cuenta. No huyas de hablar la verdad a la vida de un amigo en dificultades. Tú eres menos capaz de lo que crees. Sí, la relación entre el tercer y cuarto punto es paradójica. Con la primera, queremos que todo cristiano, con una Biblia y un espíritu de humildad, se sienta confiado en que puede ayudar a algún amigo en dificultades de una manera significativa. Pero, con el segundo, queremos que todos los cristianos reconozcan los límites de su propia sabiduría. Se encontrará en problemas usted, de lo que nunca ha escuchado hablar, situaciones de las cuales solo conoce de cerca algunos detalles, relaciones a las cuales no tiene la capacidad de hablar todavía. La humildad es la mejor protección de herir a alguien cuando nos envolvemos en una situación delicada. La humildad reconoce las limitaciones de su propia perspectiva y experiencia. Algunos cristianos tienden a pensar que el hecho de que ellos conozcan la Biblia implica que podrán aplicarla de manera sabia en situaciones complejas. Pero este no es el caso. Necesitamos que el Espíritu nos haga crecer en amor y en conocimiento para que podamos discernir qué complace a Dios en la situación dinámica frente a nosotros. A veces lo que hay que hacer es animar a esa persona que está en dificultades a que busque a alguien más, que esté más capacitado que usted, particularmente en algunos problemas específicos. Esto no quiere decir que no va a decir nada, solo quiere decir que debe ser pronto para escuchar y tardo para hablar. La consejería es iniciada por un problema. La naturaleza de la consejería es que la gente viene solo cuando está luchando con un problema. Cuando su automóvil se avería, lo lleva a un taller para que lo reparen. Cuando un cristiano no está bien, va a un pastor o un consejero en busca de ayuda. La consejería se produce en respuesta a problemas percibidos en la vida de una persona. Es importante abordar este problema percibido si vas a amar a alguien de la manera correcta. Muchas veces los cristianos quieren llegar directamente a un territorio familiar al tener conversaciones con la gente en dificultades. Ellos no entienden muy bien todo lo que está sucediendo, así que rápidamente se mueven a porciones de la escritura que ellos sí entienden bien. El resultado es una fiel, pero no muy pertinente aplicación de la Biblia. Debemos respetar los problemas que enfrentan las personas a través de escucharlos detenidamente y tratar de comprenderlos. La consejería no está centrada en el problema, sino en Cristo. Habiendo reconocido que la consejería es iniciada por el problema, es importante señalar que no está enfocada en este. La atención debe centrarse en Jesucristo y en cómo el corazón de la persona
debe responder a él en medio de los dolores que está enfrentando. La consejería no es principalmente sobre la solución de problemas, a pesar de que hacemos mucho de eso. Es primero sobre la reorientación de la adoración hacia las cosas creadas al Creador por medio del Evangelio de Jesucristo. El punto más importante en la consejería no es cómo llego mejor, sino qué está adorando mi corazón. Si una mujer soltera está luchando para librarse de los patrones de promiscuidad en sus relaciones, sin duda la lujuria está involucrada. Pero cuando profundizamos, descubrimos que ella puede estar luchando con un anhelo de seguridad y protección, buscando en los brazos de los hombres que terminan aprovechándose de ella. O si una pareja casada está en constante conflicto, en la superficie puede parecer que están debatiendo sus finanzas, pero si buscamos bajo la superficie, a menudo encontrarás que su miedo al fracaso tiene una casa estrangulada. Su corazón, diseñado para adorar a Dios, está utilizando esa función buscando su identidad en otro lugar. La consejería es para todo el mundo. Debido a que la consejería es sobre el corazón, respondiendo adecuadamente a los complejos problemas de la vida, cada cristiano debe reconocer su necesidad de ayuda. A menudo no podemos discernir solo cómo responder fielmente a los no invitados sentimientos de depresión y los miedos intrusos. Todo cristiano está viviendo su vida en un mundo marcado por la futilidad. Ninguno de nosotros debe asumir que puede navegar a través de un mundo con sin las habilidades perfeccionadas de otros cristianos. Los consejeros son a menudo aquellos cuyas habilidades han sido afinadas para discernir la interacción entre las circunstancias difíciles y las respuestas del corazón. Unas pocas conversaciones con un consejero probado en combate a veces puede hacer maravillas. La consejería no es para todo el mundo. Otra paradoja para usted. El último punto era que la consejería era para todo el mundo. La consejería para todo el mundo. Pero este punto no está dado a otra capa de matices. La consejería no es necesaria cuando una persona tiene la capacidad básica de entender la forma en que debería estar respondiendo a la situación en la que se encuentra. La vida cristiana normal está caracterizada por dificultades, pero también está caracterizada por los medios ordinarios de gracia a través de la predicación y enseñanza de la palabra, la comunión, la rendición de cuenta a amistades intencionales y la búsqueda de Dios como un cuerpo a través de la oración. Estos medios ordinarios de la gracia mantienen a una persona lúcida y clara de corazón
en su acercamiento a la vida, lo que capacita a muchos cristianos para pasar las largas temporadas sin la necesidad de consejería. En el misterio de la providencia de Dios, algunos cristianos serán librados de los peores tipos de dolores o les será dado el mejor tipo de comunidad de la Iglesia y por lo tanto no será necesaria la consejería en la mayor parte de su vida. Otros tendrán diferentes rutas a la luz de esto. Los cristianos deben pensar en la consejería no como el ideal universal para todo el mundo, sino como la rehabilitación poco placentera por aquel que está en infortunio. La consejería es limitada en el tiempo. La consejería no es un estado permanente. No tiene que haber clientelismo. A menudo ni siquiera es tan largo. A veces un cristiano que lucha establece mejores patrones de respuesta y empieza a ver sus problemas desde la perspectiva de Dios. Y en la medida en que se recupera de esta manera, no va a necesitar más la consejería. Él no tendrá que continuar viniendo porque la depresión se le va aligerando. La adicción a la pornografía ya no es abrumadora. Él ha aprendido a amar de manera sacrificial en el matrimonio. Ella está comiendo normalmente otra vez. O ella es capaz de descansar de sus ansiedades. El problema original que les condujo a la consejería ha disminuido. Los buenos consejeros buscan quedarse sin trabajo, confiando en los demás hermanos que ministran la palabra en el contexto de la iglesia. Otra vez, la consejería no es tener clientelismo. Ten esperanza, incluso en las peores situaciones. Miremos, Jesucristo no abandona a nadie en las complejidades de la vida. En la vida normal de una iglesia, el número de dificultades en el cuerpo a veces puede ser abrumador. Pero esto no es una sorpresa para Jesús. Él nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Y también le dijo a los suyos que no se desanimen, porque Él ha vencido al mundo. La palabra de Jesús habla en los agitados problemas de este mundo, habla de paz. La palabra de Jesús habla de paz en los agitados problemas que tiene este mundo. Así que incluso en las peores situaciones ten esperanza, porque siempre hay una salida fácil. La promesa de Jesús es que Él es capaz de insertar una virtud extraña en el sufrimiento. La paz de cómo un adorador conoce a Dios cambia toda la dinámica de la vida de una persona. El Evangelio de Jesucristo ha transformado innumerables adictos, prostitutas, abusivos y los tontos arrogantes en adoradores del único y verdadero Rey. Lo hemos visto y es increíble contemplarlo. No hay nada como una vida transformada que te lleva a pensar. El Evangelio realmente funciona. Ministerio
de reconciliación la palabra de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19 está escrito: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el griego clásico, katalasein tiene como base alasein, que es un verbo simple, significa cambiar. El griego clásico lo utiliza para expresar cambiar de forma, de color o de apariencia. Es una de las grandes palabras paulinas. Katalasein en principio se usó como trueque de dinero por fruslerías o menudencias o bagatelas. Katalasein comienza a significar especialmente el cambio de enemistad en amistad. Y hay algo interesante que tenía mi comentario que dice: así pues, en el griego clásico, katalasein es característicamente la palabra que expresa la idea de haber vuelto a unir dos partes que han estado en conflicto. Bien. En el Nuevo Testamento, salvo un par de excepciones, esta palabra siempre se utiliza con respecto al restablecimiento de las relaciones entre el hombre y Dios. En 2 Corintios 5, 18, 19 alude al ministerio y a la palabra de reconciliación. Hay una serie completa de estos usos de palabra. Dios nos ha reconciliado con Él por Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Os rogamos que os reconciliéis con Dios. Reconciliando, reconciliéis. Son las palabras que usa 2 Corintios 5, 18 al 20. Primero y principal, Pablo ve la obra de Jesucristo fundamentalmente como una obra de reconciliación. A través de lo que Cristo hizo, la perdida relación entre el hombre y Dios es restablecida. El hombre fue creado para tener amistad y compañerismo con Dios. El hombre, por su desobediencia, acabó siendo enemigo de Dios. La obra de Jesús quitó la enemistad y restauró la relación amistosa que siempre había existido, pero que fue rota por el pecado del hombre. Siempre es el hombre reconciliado con Dios. Pablo jamás habla de que Dios tiene que reconciliarse con el hombre, sino que siempre es el hombre quien tiene que reconciliarse con Dios. En el pasaje de 2 Corintios 5, 18 al 20, se refiere 3 veces a Dios reconciliando al hombre con él. Era el hombre y no Dios el que necesitaba ser reconciliado. Nada había disminuido el amor de Dios, nada había tornado ese amor en odio, nada había desvanecido el anhelo del corazón de Dios. El hombre pecaría, pero Dios todavía le amaba. No era Dios quien necesitaba ser apaciguado, era el hombre
quien precisaba ser movido a la entrega, a la penitencia y al amor. El efecto de la cruz. Aquí entramos en una verdad que no se puede ni se debe eludir. El efecto de la cruz. El efecto de la cruz no cambió el corazón de Dios, sino el corazón del hombre. Era el hombre quien necesitaba ser reconciliado con Dios, y no al revés. Pablo nos insta en estos versículos a mirar y descubrir. Primero, fue el pecado del hombre convertido en penitencia. Segundo, la rebeldía del hombre convertida en redención. Tercero, la enemistad del hombre convertida en amor por el amor sacrificial de Jesucristo en la cruz. La cruz fue el precio de operar este cambio en los corazones del hombre. ¿Cuál es la tarea del predicador? Así en el ministerio de la Iglesia, así es un ministerio de reconciliación, tal como lo dice 2 Corintios 5, 19 al 20. La función del predicador no es llevar a los hombres la ira de Dios, sino proclamarles el ofrecimiento de su amor. Su tarea es quebrantar el corazón de los hombres a la vista del corazón quebrantado de Dios. El mensaje del predicador debe ser siempre: mira esa cruz y ve cuánto te ama Dios. La mismísima esencia del cristiano es la restauración de una relación perdida. La misión del cristianismo es volver a los hombres a Dios, cuyo amor ellos desdeñaron, pero que, a pesar de eso, sigue todavía esperando que vuelvan al hogar. ¿Puedes volver la espalda a semejante amor? Punto 2. ¿Qué pues diremos sobre los no creyentes? 1 Corintios 1:18 dice: pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Un mutuo antagonismo existe entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios, y el conflicto se manifiesta de manera suprema en la cruz de Cristo. Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Aún viendo a Jesús en la cruz, los judíos pedían alguna señal de su poder, así como podemos leerlo en Mateo 27, 40 al 43. Los griegos hicieron de la búsqueda de la sabiduría un fin carente de significado en sí mismo, como descubrió Pablo en Atenas en Hechos 17:21. Los que estaban ahí solo querían oír algo nuevo. Yo encontré una alarma devocional que creo que es pertinente para nosotros quienes queremos servir integralmente. Su título es Movilización de una operación de rescate. Está basado en Mateo 9, 35 al 38, y el texto clave que utiliza este devocional es: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, en Mateo 9, 37. Aquí va una gran pregunta para contestar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre creyentes y no creyentes? No es el comienzo de un chiste sin gracia.
La diferencia entre creyentes y no creyentes es realmente seria, pero no es totalmente evidente. Por ejemplo, los no creyentes no tienen cuernos diabólicos en las sienes. Los creyentes no lucen auras angelicales sobre su cabeza. Sentados en línea al costado de una cancha de fútbol, los jugadores creyentes y los no creyentes usan el mismo uniforme. Sentados frente a sus pupitres en la escuela, todos los alumnos parecen simplemente chicos procurando obtener una buena calificación. Es probable que conozcas no creyentes que son tan buenos, tan sensibles, tan simpáticos como los creyentes. No obstante, hay una diferencia. Es enorme y tiene importancia para toda la eternidad. Los no creyentes están separados de Dios y la vida eterna. Esto significa que no pueden dejar de pecar. Son esclavos del pecado, como está escrito en Efesios 2:1-3, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Los creyentes tienen una amistad con Dios y la garantía de vida eterna. Han sido rescatados de sus pecados y son ahora parte de la familia de Dios. Colosenses 1:13 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Quizás has oído decir tantas veces que los no creyentes necesitan conocer a Jesús. Te entra por un oído y te sale por el otro. Es realmente fácil ser indiferente cuando los no creyentes son tan parecidos a ti. Pero Dios no se ha olvidado de la diferencia. Él se lamenta por los millones de personas que no lo conocen. Está increíblemente preocupado por cada uno. De hecho, tan preocupado que tomó el paso supremo a favor de cada estudiante, de cada mamá, de cada papá y del resto del mundo. Se hizo humano y dio su vida por ellos. Esta es una cuestión seria para Dios. No quiere que nadie perezca, que se vaya al infierno por no haberse arrepentido y pedido perdón. En 2 de Pedro 3:9 dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Murió para rescatar al perdido, y su operación de rescate no se detuvo en la cruz. Dios nos da el privilegio de ser rescatadores junto con Él. Hay un sinnúmero de personas en nuestro mundo esperando a alguien les cuente del amor incondicional de Dios. Por eso queremos contarles a cuantas personas nos sea posible.
Jesús ha venido para liberarte. El devocional que les termino de leer tiene 3 invitaciones. Una para dialogar con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer como familia para alcanzar a otros tal como Dios nos ha alcanzado a nosotros, rescatando a los perdidos a nuestro alrededor? La segunda opción, la segunda propuesta, para orar. Padre, danos compasión por nuestros amigos que no son creyentes. Ayúdanos a no olvidar nunca que están perdidos sin ti. Y otra sugerencia que nos da el devocional para hacer. Determinen como familia de qué manera pueden demostrar el amor de Dios a los perdidos a su alrededor. Veamos la cuestión del corazón en los procesos intelectuales que nos presenta la Biblia. En Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Tengamos en cuenta que a veces en hebreo corazón se refiere a inteligencia junto con espíritu, que debería ser conciencia. Forman el ser interior de la persona. Ambos serán renovados por la gracia e iniciativa de Dios. Tal renovación transformará los motivos de cada uno, dándoles poder para vivir conforme a las leyes divinas. En Ezequiel 19:20 dice: para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en Ezequiel 36:26 dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un espíritu dispuesto a aprender y responsable. Un espíritu dispuesto a aprender y responsable. No puedo dejar de hablar sobre el nuevo pacto establecido sobre el sacrificio de Cristo, que asegura la bendición eterna bajo el pacto hecho con Abraham. En Génesis 3:13 al 29, para todos los que creen. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham se extiende y nos incluye. Esta noticia motiva a hablar a quienes conocemos que no tienen a Cristo en su vida. Conclusión de todo este punto 2. La Biblia tiene un modo de ver al corazón que identifica con procesos intelectuales. El individuo piensa en su corazón, habla consigo mismo en su corazón, hace planes en su corazón, razona en su corazón. Es el corazón el que hace que el hombre o la bestia sea lo que es y el que gobierna todas sus acciones. En Proverbios 4:23 nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La Biblia habla de vísceras y en ella se identifica con las emociones. Nos habla de los labios, la boca, las manos. La Biblia menciona en contraste con el corazón que tienen una experiencia exterior. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, saca conclusiones. Piensa,
Te animo en el nombre de Jesucristo. Punto 3. Dentro de nuestro estudio, Consejería Pastoral capacitando laicos. Hay una tarea que en la iglesia generalmente se realiza, que es la recepción de las personas nuevas que vienen, no conocen nada de nuestra congregación, o sea, es la primera vez que ingresan a una iglesia. Entonces, hay un grupo de personas que le reciben y entablan una conversación, y si ven que la persona manifiesta interés en saber qué es lo que creemos y cómo él puede llegar a tener esa fe, le podemos compartir lo que se llama 4 leyes espirituales. Es una tarea que realmente en el Ministerio de Evangelismo, en el evangelismo inicial, se usa. 4 leyes espirituales. Dice, así como hay leyes que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El amor de Dios está escrito en la palabra, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un propósito y lo tiene desde el comienzo de tu vida, y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas no experimentan la vida en abundancia? La segunda ley dice, el hombre es pecador y está separado de Dios, por tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios en su vida. El hombre es pecador, está separado de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo le separa. El hombre trata continuamente de encontrar a Dios y la vida abundante mediante su propio esfuerzo, no haciendo mal a nadie, con una vida recta, con filosofías, etc. Pero todas sus tentativas son en vano. La tercera ley me dice que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo Él puede conocer el amor y el propósito de Dios para tu vida. En Romanos 5:8 está escrito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no quedó solo en la muerte, sino que Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500. Él, Jesucristo, es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha salvado el abismo que nos mantenía separados de Él al enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Hay una gráfica que muestra dos ítems de separación y la cruz que une. Dios llega al hombre a través de Cristo.
Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador mediante una invitación personal. Entonces podemos conocer y experimentar el amor y propósito de Dios para nuestras vidas. Está escrito que más que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Jesucristo por medio de la fe, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recibimos a Cristo mediante una invitación personal. Y Jesús dice en Apocalipsis 3:30, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El recibir a Cristo implica volvernos a Dios, o sea, arrepentirnos, confiando que Cristo viene a nuestras vidas, perdona nuestros pecados y hace de nosotros la persona que quiere que seamos. No es suficiente dar un asentimiento intelectual a sus pretensiones, ni aún tener una experiencia emocional. Si te imaginas a Cristo en un trono, y ese trono está dentro de tu corazón, todos tus intereses estarían bajo el control de Dios, cuyo resultado es estar en armonía dentro de su plan, con una vida que te dará bendiciones, porque podrás hacer frente a todos los problemas que se presentan, pero con una manera muy vivaz de razonar y descubrir cuáles son los pasos a dar ante cada problema. Y esos pasos, el consejo lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta sería: ¿aceptas a Cristo ahora? Y si lo aceptas, ¿cómo estarías seguro de que Cristo mora en tu vida? ¿Invitaste a Cristo a entrar en tu vida según su promesa contenida en Apocalipsis 3:20? ¿Dónde está Cristo ahora en relación contigo? Cristo dijo que entraría en tu vida y Él no engaña. La Biblia promete vida eterna a todos los que reciben a Cristo. Y ese es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo deseo en el nombre de Jesús que hayas aceptado a Cristo en tu corazón. Hay una pregunta muy importante que no nos hemos hecho hasta ahora, y es: ¿por qué deberían los cristianos buscar un buen consejero cristiano? La Biblia nos dice que es importante buscar asesoramiento, y este debe ser realizado por alguien cristiano, que vea la importancia de la fe en Cristo cuando proporciona la consejería. Es necesario que el método sea centrado en Cristo y en la palabra de Dios por la siguiente razón. Los consejeros centrados en Cristo reconocen que Dios es el consejero. En la Biblia yo encuentro datos importantes que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, en Éxodo 18, del 13 al 27, el consejo de Jetro a su yerno Moisés dice: enséñales los estatutos y las leyes, hazles saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar.
son preceptos que se entienden y obedecen porque forman parte de un código, ya esté escrito o no. En la sociedad actual tenemos códigos. Claro, algunos son un poco tergiversados y se han dejado de interpretar de la forma correcta, pero tenemos códigos. Sigamos con lo que la Biblia nos dice. El consejo de Jehová permanecerá siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esta es una proclamación de la benevolencia de Dios en su pacto mostradas en la historia. Ahora, los consejeros centrados en Cristo, dijimos, reconocen que Dios es el consejero. En Isaías yo leo: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el carácter real del Mesías que se ve aquí y en los versículos siguientes. Ahora, Jesús afirmó que toda autoridad le había sido dada. Admirable consejero. El Mesías posee la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. Dios poderoso. Poderoso se refiere a la autoridad y al poder divino de ese admirable consejero, mientras que Dios da énfasis a la deidad del Mesías. Padre eterno. Aquí Padre se refiere a la relación del Mesías con su pueblo. Él cuida de ellos como un padre terrenal, bueno y afectuoso, cuida de sus hijos. Príncipe de paz. Un título muy apropiado para el Mesías porque él establece y mantiene la verdadera paz. Este es el respaldo que me da la Escritura para saber que quien me está respaldando es Dios. Él me inspira, Él a través de su palabra y del Espíritu Santo da a la mente sabiduría y claridad para dar un consejo efectivo y sabio. En Romanos 11:34 hay preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? Y en el versículo 36 de Romanos 11, Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En Timoteo 2:6-7 dice: considera lo que digo, el Señor te dará entendimiento en todo. Yo creo esta palabra y creo que Dios dirige a aquellos que le buscan sinceramente y con toda la fe puesta en Cristo. Un consejero centrado en Cristo tiene el Espíritu Santo y confía en Dios por sabiduría para aconsejar correctamente. La palabra nos dice más de una vez: mas el que escucha consejos es sabio, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el sabio puede discernir lo que hay en el corazón, las palabras del sabio son refrescantes y claras, y todo esto está en el libro de Proverbios. El Señor conoce los razonamientos de los hombres instruidos, los cuales son útiles. Eso está en 1 Corintios 3:20. La fe del consejero debe descansar en el poder de Dios. Cuando leo 1 Corintios 2:4-5, me viene ese pensamiento. La fe del consejero debe descansar en el poder de Dios. Un consejero centrado en Cristo
usa la Biblia al aconsejar para proteger al aconsejado. En Proverbios 1:5 dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. La palabra conocimiento en hebreo da'at se refiere al conocimiento que por experiencia viene de Dios. En Proverbios 11:14 nos habla: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. La victoria es sinónimo de salvación. Las mejores decisiones resultan de un consenso de consejeros en lugar de unos pocos individuos. Sin consulta, dice Proverbios 15:22, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. La palabra triunfar significa se afianzan, y en el versículo 23 de Proverbios 15 hay una explicación muy útil. Dice: el hombre se alegra en la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Hay peligros que todos, pienso yo, tenemos en cuenta al consultar a un consejero que no está centrado en Cristo. ¿Por qué razón hay peligros al consultar a un consejero que no está centrado en Cristo? No prevé las prácticas y resultados piadosos, es ponzoña mortal de cobras por su crueldad, son jueces, su consejo perece, promueven cambios de conducta solamente para que se complazca a la persona y para que, o sea, que tenga autocomplacencia y para complacer a los demás, pero no abordan la raíz del problema. Puede ser que algunos induzcan a creencias alternativas para sanar. Eso son cualidades que yo he visto porque he experimentado, de consultar a consejeros que no están centrados en Cristo. ¿Por qué es importante que la palabra de Dios sea ministrada por un buen consejero cristiano? Un consejero cristiano no depende de sus propios recursos, sino que depende de la ayuda prometida del Espíritu Santo. El otro consejero, como Cristo, que fue enviado para que estuviera a nuestro lado por Dios. Él, el Espíritu Santo, no solo aconseja, sino que nos ayuda a aconsejar a otros. Porque dice en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? El buen consejero cristiano va a usar la palabra porque llevará a su aconsejado a identificar actitudes pecaminosas, a identificar raíces pecaminosas de los comportamientos y guiará a encontrar respuestas para promover el perdón y la reconciliación. Estas dos palabras importantes, perdón y reconciliación, las hemos analizado en los anteriores puntos que les he compartido. Como conclusión del tema de estos 4 puntos que hemos visto hoy,
de consejería pastoral y de capacitación para laicos en esta segunda presentación. Hay una última pregunta, que es a nivel personal. ¿Cómo puedo crecer como consejero? Se me ocurren varias cosas, en las cuales enumero dos. Primero, para crecer como consejero debo aprender a estudiar la palabra de la Biblia para usar el mensaje en modo efectivo, puesto que no voy a dar mi propio consejo, sino el consejo que Dios me inspira. Segundo, usar efectivamente la Biblia involucra la voluntad a seguir la Biblia donde quiera que lleve, incluso cuando aplasta las ideas más preciadas y mi propio prejuicio. La capacidad de interpretar la Escritura por medio de la Escritura. El interés de hallar el significado histórico, gramatical, etimológico de los pasajes y las palabras bíblicas, a fin de descubrir el propósito y lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios en la persona. Cuando el propósito que el Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir entra en nuestra mente, nosotros debemos usar el pasaje solo para el propósito que el Espíritu Santo nos ha mostrado, no para otro fin. Puedo crecer como consejero en la disposición que yo tenga de consagrar mi tiempo en horas de estudio sistemático, indagando en comentarios, en métodos auxiliares a fin de comprender los pasajes difíciles, meditar en oración lo aprendido. El crecer como estudiante se logra con la práctica del aconsejar bíblico. Ahora, todo esto lleva un tiempo. La meditación no es el hecho de tener un sonido y pensar en cualquier cosa, es pensar en los textos aprendidos, analizar y tomar conciencia de la enseñanza que tiene la Escritura y que la Biblia tiene voz propia. Dios es la voz de la palabra. El Espíritu Santo te da una sensibilidad en la mente y en el corazón y promueve al alma a tener una expresión de vivencia muy profunda, donde la fe se activa de una manera que puedes ver las cosas ya hechas, aunque no lo estén. De forma muy especial, yo confío en que obedezcan la orden de Gálatas 6.1. O sea, las personas que estuvieron interesadas en este curso, en estas charlas, realmente de forma muy especial confío en que obedezcan la orden de Gálatas 6.1, que dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y al cumplir, obedeciendo esta orden, empecemos a aconsejar a aquellos a quienes Dios de manera providencial ha puesto en nuestro camino, de modo que algunos cuyas vidas ahora no son útiles para la Iglesia de Cristo puedan ser restaurados a la utilidad. Realmente deseo que la buena voluntad de Dios les rodee con paz, salud y prosperidad, y un hambre muy grande de aprender y ahondar en la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias por haber
participado de esta serie de 3 encuentros que hemos tenido de parte de la Iglesia Casa de Jesús Lomas del Mirador, el Ministerio de Educación Cristiana, a través de la Escuela de Vida, que han estado a cargo de Beatriz, con 2 charlas sobre sanidad interior, y esta tercera dando el cierre de lo que ha sido el tema de consejería cristiana iniciado hace un tiempo atrás. Y bueno, realmente ha sido un gusto, un placer, un privilegio para nosotros haber compartido con todos ustedes estos temas tan importantes e interesantes, agradeciendo a Dios, vuelvo a repetir, por la vida de cada uno de ustedes y pidiéndole al Señor que sobreabunde bendiciones sobre vuestras vidas. Son tiempos especiales y tiempos fundamentales para que como iglesia, para que como pueblo de Dios nos capacitemos a full, plenamente, intensamente, porque vienen tiempos en los que como iglesia tenemos que afrontar la difícil tarea de llevar adelante un tiempo de renuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo de expectativas, de todo lo que Dios quiere hacer en medio, no solo en medio de su pueblo, sino por sobre todas las cosas en el mundo entero. Estamos viviendo tiempos de cambio donde es fundamental que estemos preparados. No es fácil, no es sencillo, pero yo les animo a que se esfuercen, a que sean valientes, que nos esforcemos, que seamos valientes y nos dediquemos a servir al Señor con todo aquello que esté a nuestro alcance. Y nosotros como iglesia nos hemos propuesto la meta de formar parte activa y ser protagonistas en esto de formar siervos del Señor capacitados para hacerlo de la mejor manera. Cuanto más listo y más preparados estés, más el Señor te va a usar, porque el Señor usa a aquellos que realmente tienen el anhelo y la disposición de prepararse, ¿sí? Y que son dóciles entonces a ese llamado y a ese servicio que el Señor ha puesto en sus corazones y capacitándose para hacerlo de la mejor manera. Yo tengo esa convicción. Dios usa a aquellos que están dispuestos, esos corazones dispuestos, mentes dispuestas, espíritus abiertos y consagrados a servir al Señor con todo mente, cuerpo, alma, con todo nuestro ser. Bueno, todo esto lo hacemos en definitiva para honrar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buenas noches, les esperamos mañana en los servicios dominicales que por los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram están a vuestra disposición como Casa de Jesús Lomas del Mirador. Búsquenos, allí vamos a estar y vamos a encontrar todos juntos al Señor y adorándole estaremos así pasando un domingo precioso en la presencia del Señor. Así que Dios les bendiga. Buenas noches.